Hablemos ahora de la tragedia del Real Plaza Trujillo, porque finalmente se tomaron algunas manifestaciones ayer. Maritere lo confirmaba, la policía también, la manifestación del gerente de mall, que es por ahora el principal investigado por homicidio culposo y lesiones culposas después del derrumbe del techo en el patio de comidas. Pero la historia se centra ahora en una herramienta, en un documento que es clave para que el Estado peruano pueda garantizar la seguridad en estas edificaciones. ¿A qué me refiero? Al famoso ITSE, la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Este, Maritere, es un documento que a partir de lo que hemos empezado a conocer, podemos decir que los ITSE, estas famosas inspecciones técnicas, han ido perdiendo peso a lo largo de los años. Han ido, de alguna manera, no apoyando a tener garantías de seguridad, sino todo lo contrario. ¿Y quién da una voz de alerta sobre esto? El Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI ayer contaba que Defensa Civil ya no es parte de estas inspecciones desde el año 2011. Antes Defensa Civil participaba activamente en estas inspecciones y ayer en un comunicado decían, desde el 2011 nos sacaron, nos borraron de estas inspecciones a Defensa Civil. Años más tarde intentaron que el CENEPRED, este Centro Nacional de Prevención de Desastres, también estatal, participara de las inspecciones y finalmente también se los volaron. ¿Y quién quedó a cargo de las ITSE, de las inspecciones técnicas? Las municipalidades. Y allí estamos ante una situación grave porque todo apunta a fallas en estas inspecciones. Han salido Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros. Ahora mismo tengo un último comunicado del Colegio de Ingenieros reclamando eso. Se han ido relajando las regulaciones de estas inspecciones técnicas, Maritere, y esto finalmente ha llegado, incluso en palabras de la decana del Colegio de Arquitectos, a ser meras inspecciones visuales. Una raya más al tigre, en el año 2018 sacan la obligatoriedad de un ingeniero civil en las ITSE. Es clarísimo. Entonces, cómo... ¿quién, Imagínate. finalmente, si no es un ingeniero, quién puede ir a una edificación y decir, agarrar un papel, me doy una vuelta, miro, todo bien? Sí cumple, sí cumple y sí cumple, ¿no? El ITSE es un formulario larguísimo que tiene muchos ítems. Uno muy importante es riesgo de colapso. Estructuras de madera, estructuras de metal. Eso lo tendría que definir un ingeniero estructural, esto mínimamente. Ya está hecho, ¿ah? ¿No? Es un formato hecho. Imagínate como un formato que haces tu SUNAT, check. Solo haces los checks. Esa inspección ha ido perdiendo peso a lo largo de los años y allí se está centrando la crítica. Vamos a ver el documento de la última ITSE que tuvo el Real Plaza Trujillo. Ocurrió en septiembre del año pasado. Mira cómo en las partes importantes, cimientos y vigas de metal, de acero, elementos estructurales de acero, aparecían como sí cumple, con la luz verde. Mira lo que mostramos ayer en el Buenas Nuevas. Vamos a ver. Informe de ITSE, ¿no? Informe de Inspección Técnica de Seguridad en las Edificaciones. En riesgo de colapso, en este apartado se menciona: la cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable, en peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua, erosión, socavamiento y otros. Y pone sí cumple, ¿no? O sea, check, luz verde. Mira lo que dicen estructuras de acero. Las edificaciones o techos de estructura de acero, o sea, entre paréntesis, lo que se cayó, no presentan deformaciones o pandeos excesivos visibles que perjudiquen su estabilidad, apoyos, uniones y anclajes. Son seguros. Tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación. Y allí pusieron sí cumple. Claro, tan fácil como llenar un casillero con una X, Maritere, y decir en esa sola X que todos los pernos instalados están bien instalados, que por ejemplo las uniones que tienen 4 pernos tienen efectivamente los 4 pernos y no 3, como ocurre en muchos lugares. Pero ¿cómo se puede ver si muchos de esas estructuras están cubiertas por un falso techo? O están en partes altas, lo que requeriría todo un despliegue de precisamente profesionales para inspeccionar, ¿no?
Esa es la crítica que está habiendo y viene desde las órdenes académicas, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros. Hace unos minutos, el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental Lima, publica un pronunciamiento donde dice: advertimos con preocupación la no obligatoriedad, es decir, no es obligatorio que participe un ingeniero civil en las certificaciones ITSE, lo cual compromete la calidad y la rigurosidad de las evaluaciones. Estos papeles que te estoy mostrando, y ese es el pronunciamiento que les acabo de leer, te están contando la historia de la única herramienta que tiene el Estado para garantizar la seguridad. Ha ido perdiendo peso. Hemos ido laxando, relajando estas regulaciones, quizá también en esta política, Maritere, de beneficiar lo que podía ser en un primer momento un boom de centros comerciales, una industria que empieza a crecer en nuestro país, que da empleo muchas veces de calidad, planilla, inversiones a lo largo del territorio nacional, pero en ese camino se han ido relajando las exigencias para los ITSE y, te digo, quedando en manos municipales, las alertas empiezan a sonar. Las municipalidades, lo que preguntábamos ayer, ¿no? ¿Deben ser más rigurosas con estos exámenes? Claro que sí. El decano del Colegio de Arquitectos de la Libertad, el señor Walter Sandoval, ayer me decía, no solo la inspección post, no solo la inspección después de construida. En el Perú, el gran problema por el que se nos caen puentes y estructuras complejas como esta son problemas de construcción, del origen. Aquí fallan los supervisores. Este era el testimonio de este arquitecto. Porque el ITSE no solamente tiene que ser desde un principio, para dar incluso la licencia y funcionamiento. Exactamente. Yo no te puedo decir, todo está ok, bendigo tu construcción, todo está bien, dale luz verde, que funcione. Ese sería, me imagino, el primer documento a entregar para cualquier obra, ¿no? Vamos a escuchar la versión de este decano del Colegio de Arquitectos de la Libertad, que decía, la supervisión de obras es muy importante. Si eso se hace mal, la obra corre peligro. Escuchemos. Es responsabilidad del supervisor de obra. Si yo tengo un expediente bien elaborado y el residente de obra hace lo que quiere y no realiza correctamente conforme dice el expediente, y el supervisor y el inspector y todos los profesionales que tienen que ver y tienen que velar que ese producto sea de calidad, lo pasa por agua caliente, tenemos estos resultados. Tenemos pistas malas, puentes que se caen, edificios que colapsan. Bueno, ahí estaba entonces la posición de este arquitecto. Quiero que leas lo que declaró el Premier, porque también apuntaba a una responsabilidad directa de las municipalidades en estos procesos, en estas inspecciones ITSE. Vamos a leer lo que comentó el Premier Gustavo Adriansen, jefe de gabinete, presidente del Consejo de Ministros. Decía, si hubiésemos hecho mejor labor de fiscalización, probablemente esto no hubiera o se hubiera podido evitar. En otra lámina dice, vamos a leer la siguiente declaración, la supervisión corresponde exclusivamente a los municipios locales, por eso el ojo está puesto en las municipalidades. Otro caso donde el ITSE termina siendo cuestionado. En Huancayo, el ITSE del Real Plaza estaba todo ok. Ayer llegaron y vieron que una pendiente, un ángulo de caída tenía menos de lo que se requería. Se requería 30 grados de pendiente para que el agua fluya, tenía solo 10. Vamos a escuchar cómo lo decía esta funcionaria que ayer estaba inspeccionando la situación del centro comercial en Huancayo. Los mismos que han determinado que únicamente tenía la inclinación del 10%, por lo cual se ha procedido a realizar una clausura porque sí sería un riesgo, y justamente eso explicaría de por qué muchas veces se ha inundado Real Plaza. Ellos tienen un ITSE vigente hasta el 2026, desde 2024, sin embargo, a pesar de que tengan un ITSE, uno puede hacer controles, ¿no? Ajá, y ante toda esta situación que apuntan las municipalidades, es increíble lo que ocurrió en Trujillo. La Municipalidad Provincial de Trujillo denuncia penalmente al Real Plaza. Imagínate, la municipalidad puede tener una responsabilidad penal en el hecho, pero en una movida casi sacando cuerpo y diciendo todos miren allá y no me miren a mí, el alcalde Mario Reina, alcalde provincial de Trujillo,
denuncia penalmente a Real Plaza por la tragedia. Estamos viendo una suerte también de reacciones a nivel legal, Maritere, cuando aquí la situación pasa por un tema estructural, por un tema que tiene que ser analizado por peritos. Claro. En la medida que... Pero nosotros podemos poner los reflectores sobre la Municipalidad de Trujillo y preguntarle, quisiéramos ver en qué consiste el ITSE, aparte de estos checks, registros fotográficos, porque tiene que estar sustentado en un documento, o solamente van con una hoja y con un check. Tienen que estar en actas. Si tú me mandas a supervisar, mínimamente yo voy a tomar las fotos y te voy a decir, mira, Santiago, esto estaba bien, esto estaba mal, acá está mi expediente técnico sustentado con fotografías, algún documento visual que refrende lo que estoy diciendo. Y entonces, toda esa es información, Maritere, que ya la Fiscalía ha levantado de la municipalidad el día sábado, el día domingo. Esa información que tiene que entregar la Municipalidad Provincial de Trujillo, pero en una movida inusual estamos viendo más bien que la municipalidad demanda penalmente al Real Plaza, que ya tiene una investigación penal abierta por la Fiscalía, te decía, por homicidio y lesiones culposas. Acá hay niveles de responsabilidad civil, penal, ¿no? O sea, que dentro administrativo, dentro de todos estos niveles, la municipalidad también va a tener que ser parte de. Exactamente. Hay casos, Maritere, donde la denuncia alcanza, por ejemplo, a los subgerentes de defensa civil de las municipalidades, las personas que ponen el check y la firma en un certificado de defensa civil. Entonces, lejos de sacar cuerpo, la municipalidad más bien ahora tiene que rendir cuentas de su labor de fiscalización. Ya leíamos cómo desde el gobierno nacional también claramente han dicho: el problema está en los gobiernos locales, ¿no? Es un problema complejo, es una realidad que puede impactar, y por eso hemos visto quizá también a los alcaldes entendiendo que es parte de su responsabilidad. Ayer en una jornada aceleradísima de inspecciones, cierres en centros comerciales, ¿no? Recién ayer se pusieron la pila varios alcaldes en nuestras provincias, ¿no?